Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, papá. Qué bueno que es el Señor. El Señor es maravilloso. Amén. Él tiene siempre lo mejor para nosotros. Oremos, ahí donde estás, cerrar tus ojos. Vamos a orar al Señor. Porque el Señor es bueno y sus misericordias son para siempre, dice su palabra. Señor y Dios, Padre amado, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en este día. Te pido en el nombre de Jesús que podamos entender tu palabra, Señor, la que hoy me mandaste de compartir con tus hijos, Señor, y que les sea de gran bendición para cada uno de ellos, Señor. A decirle, Señor, de que tú no has perdido una batalla, Señor, sino que tú eres el victorioso. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el gigante en batalla, Señor. Y nadie que se ha enfrentado a ti ha podido vencerte, Señor, ni sobrevivir. No hay situación, Señor, que se escape de tus manos. Y ahora lo vamos a ver, Señor, con esta palabra, y lo vamos a gozar en ti. Te pido en el nombre de Jesús que abra los oídos espirituales de mis hermanos, para que puedan comprender tu palabra, Señor, ponerla por obra, atesorar en su corazón, Señor. Y te pido sobre todo, Padre, Espíritu Santo, que hables a través de mí, Señor. Porque si no es por tu Santo Espíritu, Señor, sería imposible comprender lo que tú tienes para decirnos. Por eso, Señor, te pido en primer lugar que perdones mis pecados y los pecados de mis hermanos, Señor, para poder estar delante de un Dios tan santo. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de esas cosas que hicimos sabiendo y sin saber, Señor. Esas cosas que a ti te agradan y no te agradan, Señor, y perdónanos, papá. Que lo sabíamos, no lo sabíamos, perdónanos. Queremos solamente hacer lo que a ti te agrada. Por eso, Señor, estamos delante de tu presencia en este momento, confiando en tu amor y tu misericordia para nosotros, Señor. Ayúdanos. En tu nombre, Jesús, te bendecimos. Amén, Señor. Preciosa presencia de Dios. Amén. Vamos pasito. Deuteronomio capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3. Me voy a leer un solo versículo de ese lado. Sabía que me iba a quedar. ¿Encontraron? 3:22. Deuteronomio capítulo 3, versículo 22. Dice: No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él, o sea, Jehová vuestro Dios, es el que pelea por vosotros. Wow. Hoy quiero hablarte sobre que el Dios que no pierde una batalla. Ese es mi Dios. Mi Dios es aquel que no pierde una batalla. ¿El tuyo? ¿Ha perdido una batalla? Entonces vamos a hablar del mismo Dios para su gloria. Amén. Quiero darle la bienvenida. Bienvenida por allá atrás. Realmente es hermoso que estén acá presenciando la palabra, el culto, traer su adoración a Dios. Un tiempo hermoso. Pero ahora sigamos de lleno a la palabra. Antes de dar la palabra, quiero dar los anuncios. El día de mañana, domingo y el lunes, a partir de las 8 de la mañana, vamos a estar acá decorando el templo. De 8 a 2 de la tarde, calculamos más o menos. Te falta pintar el techo, a ver si podemos pintar el piso, las paredes, las puertas y hacer el altar, a ver si podemos terminarlo, porque tenemos fecha de inauguración. También lo hemos inaugurado, así que 3 meses también inauguramos. Así que el 5 de noviembre vamos a tener la inauguración del templo, ya vamos a ir invitando. Si hay mucha gente, vamos a poner silla afuera. Ponemos bien la ventana, allá enfrente vamos a poner silla y vamos a tener un culto espectacular el 5 de noviembre que nos visita el pastor Omar Ramírez. Gloria al Señor. Bien, después de ahí tenemos el día miércoles 19 horas culto de nuevo. Te esperamos. El día jueves a las 8 de la mañana tenemos ayuno y oración en este lugar, de 8 a 10 de la mañana, donde estamos orando, compartiendo un devocional. Realmente se pone muy bonito ese tiempo. Después el jueves a las 19 horas tenemos estudio bíblico,
que cada vez se está poniendo mejor. Realmente es una bendición el estudio bíblico. Estás invitado, podés venir. Y después tenemos, otra vez el sábado a las 10 de la mañana tenemos la escuelita bíblica. Sería lindo que tengan los chicos de 5 a 12 años. Es una bendición la escuelita bíblica. Hay mucha gente que está viniendo ya, que no viene a la iglesia, y ya están trayendo a los chicos. Y los chicos siempre traen más chicos. Así que tenés a tu nieto, a tu sobrino de 5 a 12 años, tráelo. Porque va a ser una bendición, ¿sí? Así que lo esperamos. Y después a las 19 horas volvemos a tener el culto general. Gloria a Dios. Vamos entonces. 1 Samuel 4. Arranquemos porque tengo 3 horas para predicar. Algunos se rieron con esa risa angustiante. ¿Será cierto? Este es capaz de creer. 1 Samuel capítulo 4. Esta historia es impresionante. La historia de Ichabod. 1 Samuel 4, 19. Casi no lo encuentran. El nacimiento de Ichabod. Acá estamos viendo un momento tremendo en el pueblo de Israel. Como vimos en el estudio bíblico, el pueblo de Israel está en este momento en la época de los jueces. Los jueces se caracterizaban porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada persona que era perteneciente al pueblo de Dios se habían olvidado de la ley de Dios. No la conocían a la ley de Dios. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía, dice su palabra. Y eso era desastroso. Es esa persona que dice, yo hago lo que yo quiero. Bueno, el pueblo hacía eso. Lo que yo quiero hago. No me interesa lo que opina Dios, no me interesa nada. Lo que está en mi corazón yo hago. Y así se movía el pueblo de Israel. Entonces cuando leemos el libro de Jueces, vemos que cada vez que pasaba esto, caían presos de sus enemigos. Venían sus enemigos y los conquistaban. Entonces ellos caían prisioneros, caían como esclavos, servidumbre, muerte, hambre, destrucción. ¿Qué hacían? Empezaban a clamar a Dios. Clamaban a Dios y que dice que Dios levantaba un juez. Y ese juez con el poder de Dios los libertaba. Eran libres, vencía a esa nación que lo había puesto como esclavo. El problema era que ese juez, mientras que estaba vivo, todo el pueblo hacía lo que el juez decía. Y el juez hablaba mayormente palabra de Dios. Entonces hacían otra vez las cosas que a Dios le agradaban. Ahora, moría ese juez, porque era un ser humano. Moría ese juez, ¿y qué pasaba con el pueblo? Otra vez volvía a hacer lo que se le daba la gana. Y nosotros, hermanos, como seres humanos, si hacemos lo que se nos da la gana, es un gran problema. Porque somos autodestructivos. ¿Sabías que sos autodestructivo? Buscás siempre la forma de autodestruirte. Lamentablemente. Por eso Dios no te llena de prohibiciones, sino que te saca y te recomienda todas las cosas que a vos te van a hacer mal. No es porque a Dios le hace mal que vos tengas un vicio. No. Al que le hace mal que vos tengas un vicio, es a vos. No es que a Dios le hace mal que vos salgas a robar. Dios sigue siendo Dios. A su trono no vas a llegar a robar un anillo, olvídate. Allá a Él no le vas a robar nada. A Dios no se le cae un pelo porque vos salgas a robar. ¿A quién le va a hacer mal? A vos. Porque estás todo el día perseguido, te agarra la policía, te mete un tiro, te mete preso, te arruinas toda tu familia, bueno, todo el desastre que viene detrás. La droga. ¿A quién le hace mal? ¿A Dios? Ahora si Dios dice no caigas preso de todas esas cosas, es por amor a vos, porque te quiere sacar a vos de esos problemas, no por Él. Entonces lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Cada vez que se levantaba un juez, él le decía, Dios quiere esto, quiere esto, quiere esto. Entonces cada vez que se moría ese juez, volvían a hacer lo que bien les parecía. Dice la palabra de Dios que nuestro corazón es malo. Los pensamientos de nuestro corazón es malo. Siempre van de continuo hacia el mal. ¿Por qué? Porque somos egoístas, somos avaros, somos temerosos, somos envidiosos. No, yo no soy así. Yo te aseguro que tu esencia es así. Algo en el fondo de tu corazón, de todo esto hay. Ahora que no salga toda la luz es otra cosa. Que lo puedas dominar más o menos es otra cosa. Pero que está ahí, está. Y tenemos que entender que cuando Dios dice no, es porque Él sabe que ese no va a ser bueno para nosotros. Entonces cada vez que el juez se levantaba y decía no a esto, Dios no quiere esto, Dios no quiere esto, el pueblo andaba bien. Moría el juez y había problema.
Entonces acá, en la historia que vamos a leer ahora, pasaba eso. Había un juez que se había levantado, que era el último, que se llamaba Samuel. Samuel venía del juez principal de ese momento, que era el sacerdote Elí. Elí tenía dos hijos. Uno se llamaba Fines y otro se llamaba Ofni. Dos jueces. Dos hijos del juez Elí. Elí más o menos quería hacer las cosas como Dios mandaba, pero no las hacía como Dios mandaba. No sabía educar a sus hijos. Porque dice que sus hijos, Ofni y Fines, hacían cualquier cosa. Y eran sacerdotes. Dice que tomaban las costumbres de los pueblos paganos. En los pueblos paganos, lo que hacían era, cada vez que venían a traer la ofrenda, las mujeres, la ofrenda era acostarse con el tipo ahí mismo delante de su Dios. Y hacían todo tipo de asquerosidades tremendas ahí. Eso es lo que así es como se traía la ofrenda a dioses paganos. Y como Elí no supo educar a sus hijos, estos hacían exactamente lo mismo con cada mujer de Israel que venía a traer ofrenda al Dios verdadero de Israel. Entonces Dios los mira con desagrado y dice, bueno, estos dos no van a seguir el sacerdocio. Entonces levanta el juez Samuel. Entonces tiene que eliminar a Fines y a Ofni. Entonces Dios dice, bueno, en una batalla los voy a eliminar a los dos juntos y los borra, voy a sacar a Elí también del medio y voy a levantar a mi siervo Samuel. Porque nosotros tenemos que entender, cuando hacemos las cosas mal delante de Dios, por más que estemos dentro de la iglesia o en cualquier lado, Dios en cualquier momento nos puede borrar. Si no nos ha borrado hasta el día de hoy, porque tiene misericordia. Él es tardo para la ira y grande es misericordia. Dios no es tolerante. Dios no tolera el pecado. Dios es paciente, esperando que nos arrepintamos. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces acá viene la historia de Icabod. Van a la batalla y en la batalla mueren Ofni y Fines. Y dice en el versículo 19 de 1 Samuel, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cerca al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella, no tengas temor, porque ha dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de mi suegro y de mi marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Acá vemos el nacimiento de Icabod, un hombre que nació sin gloria, sin la gloria de Dios. Él venía de una familia sacerdotal y tenía todo el derecho a que la gloria de Dios esté sobre su vida, si sus padres hubiesen hecho las cosas bien. Pero como sus padres no hicieron las cosas bien, Dios los eliminó y nació Icabod sin gloria, significa, o traspasada la gloria. Nosotros cuando empezamos a leer estos versículos, pareciera como que Dios empieza a perder. No es que Dios haya perdido, sino que yo perdí la gloria de Dios. Entonces de repente en nuestra vida, a veces a vos te pasa, de repente en nuestra vida hay batallas que parece como que Dios no está, que Dios se fue, que Dios desapareció. Nietzsche decía que Dios está. ¿Conocen lo que decía Nietzsche? Dios está muerto. Y realmente hay realidades, hay momentos en nuestras vidas donde parece que Dios estuviera muerto, como que Dios no existe más, como que Dios se olvidó de nosotros o Dios nos dejó de lado. El problema no es Dios, el problema somos nosotros que ha nacido nuestro Icabod. Hemos perdido la gloria de Dios de nuestras vidas. El problema no es Dios, porque Dios no pierde una batalla. El problema somos nosotros que empezamos a perder la gloria de Dios en nuestras vidas. Si nosotros leemos entero 1 Samuel 4, del 1 al 11, vamos a leerlo. ¿Lo tenés ahí? Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a entrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel.
y trayéndose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4.000 hombres. Acá tenemos al pueblo de Dios peleando contra los enemigos, contra los filisteos. ¿Y qué dice la palabra acá? Que los filisteos los vencieron al pueblo de Dios. Imagínate el pensamiento de cada uno de los que habían sido vencidos. ¿Cómo puede ser? ¿Dios no está conmigo? ¿Dios no está con nosotros? Entonces, ¿cómo puede ser que esté pasando esta situación? Si nunca te hiciste esa pregunta, déjame decirte que déjame sacar una foto con vos o firmar un autógrafo, todo otro planeta. En algún momento te tendría que haber decidido, si yo conozco a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy perdiendo esta batalla? ¿Por qué de repente esta enfermedad me tiene a maltraer? ¿Por qué de repente esta pérdida? ¿Por qué de repente tantas cosas? Entonces parece como que este Dios que nosotros queremos, como decían, está muerto. Este Dios fue vencido por sus enemigos. Déjame decirte una cosa. Dios no ha perdido una batalla. El que ha perdido la gloria de Dios somos nosotros. ¿Por qué? Porque no lo hemos sabido cuidar. Porque Fines, que era el papá de Ichabod, tenía todo para que la gloria de Dios esté en su familia por siempre. Pero él la descuidó. Él no la supo cuidar. Él le dio lo mismo. Él hacía lo que bien le parecía. Él le parecía que había que hacer las cosas así, bueno, hacía las cosas así. Y no le interesó para nada el consejo de Dios. Porque la gran diferencia es si te interesa el consejo de Dios o si te interesa seguir haciendo lo que a vos te parece. Acá es donde te tenés que plantar y decir, ¿qué hago? ¿Sigo el consejo de Dios o sigo haciendo lo que a mí me parece? Si yo sigo haciendo lo que a mí me parece, te van a hacer Ichabod. La gloria de Dios se va para otro lado y te empiezan los problemas hasta el punto que decís, Dios está muerto. Dios no existe más, Dios me empezó a perder esta batalla. Entonces empezamos a ponerles imposibles a Dios. El gran problema cuando ponemos imposibles a Dios es que convertimos al Dios grande y todopoderoso en un ídolo. ¿Sabías? La gran diferencia que nosotros tenemos con nuestro Dios es que nuestro Dios no tiene imposible, no tiene límites. Dios puede hacer todo en todos. Dios es todopoderoso. Todo lo puede hacer. Dios es omnipresente. Está en todos lados al mismo tiempo. En el presente, en el pasado y en el futuro. Dios está omnipresente, está acá como está en China, como está en Japón, como está en Ucrania, como está en Rusia, como está en Israel. Está en todos lados al mismo tiempo. Ese es el único atributo que tiene Dios y no lo tiene otra persona más. Y Dios es omnisciente, lo sabe todo. Sabe nuestro presente, sabe nuestros pensamientos, sabe lo que hay dentro de nuestro corazón, sabe lo que va a pasar mañana, sabe lo que va a pasar dentro de 10 años, lo sabe todo. Ese es el atributo de nuestro Dios. Si a nuestro Dios le sacamos algo de esos tres atributos que solamente lo tiene Él, lo convertimos en un ídolo. Por ejemplo, y escucha esto, Dios tiene todo el poder para darte un trabajo. ¿Sabías? Dios tiene todo el poder para darte un trabajo. Dios no necesita un secretario para que vos le vayas a pedir, para que ese secretario te anote en un papel, le alcanza el papel a Dios diciéndole, mirá, acá fulanito está pidiendo un trabajo. Entonces Dios agarra el papel y dice, mira, no sabía que fulanito está pidiendo un trabajo. Ahora que ya lo sé, que vos me lo dijiste, yo le voy a dar el trabajo. Dios no trabaja así, no tiene secretarios. ¿Quién es el secretario de trabajo? No, el secretario del trabajo. ¿Quién es? Uno le va a pedir trabajo. San Cayetano. San Cayetano. Dios no tiene secretarios. Si Dios necesita un secretario, quiere decir que Dios no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente. No lo sabe todo. Si el secretario no le decía, lo sabía. No lo puede hacer todo porque no tiene tiempo para escucharte. Por eso tiene un secretario para que vos le hables a él y él venga y le diga a él. Y no es así. Dios es todo y en todo. Dios tiene oído para escucharme a mí, a vos, a vos, a vos, a todos los que estamos acá y a todo este barrio y a todo este mundo al mismo tiempo. Ese es Dios. Sin imposibles.
cuando nosotros pensamos que Dios tiene ese límite de que puede escuchar de a uno, ya es un ídolo, no es Dios. Ya le está sacando el atributo de la omnipresencia, de ser todopoderoso, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia. Le está sacando ese atributo y lo convertiste en un ídolo. Y Dios aborrece a los ídolos, dice su palabra. Ahora lo vamos a seguir viendo. ¿Me entendés cuál es la diferencia? Nosotros tenemos que entender bien claro esto, porque si no comprendemos quién es nuestro Dios, mucho menos vamos a poder buscarlo para adorarlo como Él se lo merece. Entonces de repente parece que Dios empieza a perder batallas. Pero Dios no pierde ni una batalla. Dice acá que el arca fue tomada. 1 Samuel 4. No te quiero leer todo porque se hace muy largo, pero el arca de Dios, ¿se acuerdan? Era una caja grande de madera, donde adentro del arca había, a ver lo que estudian con nosotros, había 3 elementos adentro del arca. Más vale que me lo digan, pues tienen un cero todo. La vara de Aarón, el maná, una más. Tienen un... No, le pongo un cero a todos. ¿Un cero para todos? No. La vara de Aarón, ¿qué más? El maná, un cero. Los mandamientos, muy bien, Oscar, la tabla de la ley con los 10 mandamientos, los salvó Oscar, ¿bien? Si no les pongo un cero. ¿Viste con lo que digo yo, no? Fueron 5 prédicas de esas, así que bueno, bien, les quedó. Y el arca de Dios, eso representaba que Dios estaba ahí. Donde quiera que el arca iba, la presencia de Dios bajaba y todo el pueblo de Israel se gozaba porque sabía que Dios estaba ahí presente. Esa arca de Dios, de repente vinieron unos chirús llamados filisteos, por ahí unos capos, se la robaron y se la llevaron. Imagínate, te robaron a tu Dios. Porque en aquel tiempo ellos pensaban que la presencia de Dios estaba solamente ahí. Los filisteos de repente vinieron, los vencieron y se robaron a Dios. Imagínate el corazón que habrá acabado ese pueblo diciendo: mi Dios no pudo vencer a este pueblo. Mi Dios no era tan poderoso. Mi Dios no lo sabía todo. Mi Dios fue vencido. Mi Dios está muerto. Pero el problema no era que la presencia de Dios había sido vencida por sus enemigos, que el arca había sido tomada. El problema no era eso. El problema era Icabod. El problema era que el pueblo había perdido la presencia de Dios, porque el pueblo hacía lo que bien le parecía. Dios no fue vencido, sino que Dios dijo: bueno, este pueblo no sabe cuidarme, me voy. Entonces los enemigos no es que vencieron a Dios, sino que vencieron a las personas que no tenían la gloria de Dios. Y eso lo podemos ver en el capítulo 5. Acá de 1 Samuel 5, vamos viendo como el arca de Dios, que marca la presencia de Dios, los filisteos lo llevaron al templo de su dios Dagon. Dice 1 Samuel 5. Entonces cuando lo pusieron ahí al lado de su dios Dagon, que era un tronco grandote con las manos así de costadito, paradito así, que tenía pinta de pez, dice que al otro día lo encuentran a Dagon caído. Entonces lo levantan a Dagon y dicen: bueno, se habrá caído, habrá entrado viento y se habrá caído. Y al otro día vuelven y ya Dagon no solamente había caído, sino que se le cortaron las manos y la cabeza. Dios había vencido en 2 noches al dios Dagon, a un pedazo de madera que estaba parado ahí. El arca de Dios no pierde una batalla. El que había perdido era el pueblo, no Dios. Entonces dice que de repente el arca le dijeron: bueno, llévensela, acá no la queremos más, llévatela a Asdod, era una ciudad filistea. Y en Asdod dice que la gente de ahí le empezaron a crecer como tumores y se dieron cuenta que todo esto era culpa del arca. Entonces agarraron el arca y también la sacaron y se la llevaron. Se la llevaron a Gat, también pasó lo mismo. Se la llevaron a Ekron, también pasó lo mismo. Se la llevaron así a 3 ciudades diferentes filisteas y dijeron: saquemos la presencia de Dios de nuestra tierra. Nos va a vencer. ¿No era que habíamos ganado? No, vencieron al pueblo que no tenía la gloria de Dios. A Dios no puede ser vencido. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que si la gloria de Dios está con vos, no vas a ser vencido. Si la gloria de Dios no está con vos, y cabos, ya estás vencido.
Entonces de repente, seguimos viendo por acá, capítulo 6, versículo 19 de 1 Samuel. El arca de Dios fue entregada, fue devuelta. Entonces los israelitas se pusieron contentos porque había vuelto su Dios. 19 del capítulo 6 de 1 Samuel dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Ben-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. De repente la presencia de Dios vuelve al pueblo de Dios. Bien, te consagraste de nuevo a Dios. Anduviste por ahí, fuiste vencido por el enemigo, anduviste por lugares sufriendo por allá, llorando por allá, y de repente la presencia de Dios volvió a tu vida. Te volviste a consagrar a Dios. Lloraste, pediste perdón a Dios, te reconciliaste con tu Dios. El tema fue que quisieron volver a hacer lo que bien les parecía. Y ellos agarraron y miraron dentro del arca de Dios, cosas que Dios había prohibido. No se podía ver lo que había dentro del arca. Nadie lo podía ni siquiera tocar, solamente los que pertenecían al sacerdocio podían tocarla. Y acá la gente agarró y hizo lo que bien les parecía y volvieron a caer en lo mismo. Miraron dentro del arca de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estés acá adentro no significa que estés haciendo las cosas bien delante de Dios. Por ahí ya te recuperaste con Dios. Ya de ahí te reconciliaste con Dios. Ahora necesitas hacer lo que Dios manda. La única forma de estar reconciliado con nuestro Dios es hacer lo que Dios manda. Porque Él es el Señor. Nosotros somos sus siervos. Señor, como siempre lo decimos, significa que Él tiene señorío. Él manda. Nosotros simplemente obedecemos. Sin poner queja, sin poner grito, sin poner obstáculo, sin poner, no me sale la palabra, ¿cómo se dice? Resistencia. ¿Cómo? Resistencia. Resistencia, algo más, no es esa. Sin poner excusa, ahí está, no sé la palabra. Sin poner excusas. Si Él manda, yo obedezco. Si Dios dice por acá no, ¿qué hago yo? Por acá no. Ahora yo digo, no voy a ir por ahí. Y voy a poquito, voy yendo para ahí, y me estoy mintiendo a mí mismo. Y como Dios es omnipresente, omnisciente y todopoderoso, omnipresente, lo sabe todo, está en todos lados y lo puede todo, sabe que mi corazón se está desviando para hacer lo que a Él no le agrada. Por más que yo diga otra cosa. Hermano, Dios no ha perdido una batalla, pero tampoco puede ser engañado. Yo me reconcilié con Dios, vengo a la casa de Dios, quiero empezar a hacer las cosas como a Él le agrada, así hizo el pueblo, pero de repente empezaron a hacer cosas que Dios había prohibido que tenían que hacer. Entonces tenemos que tener cuidado. Si vamos a seguir a Dios, tenemos que seguirlo según sus reglas y no según a lo que a nosotros nos parece. Porque todo este lío comenzó porque el pueblo hacía lo que bien le parecía. ¿Se acuerdan lo que hicimos al principio? Como el pueblo hacía lo que bien le parecía, cayeron en todo este problema. Se recuperaron el arca, recuperaron la gloria de Dios. Ahora sí estamos bien con nuestro Dios y volvemos a hacer lo que bien nos parece. Por eso no permaneces en los caminos de Dios. Por eso no te va tan bien en la vida como te tendría que ir. Porque cuando te estás recuperando, cuando estás más o menos caminando en los caminos de Dios, otra vez, volvés a hacer lo que bien te parece y no lo que Dios manda. Tremendo. El hecho de mirar dentro del arca de Dios hizo que murieran mucha cantidad de gente, por Dios. ¿Dónde está el 19? Acá, 50.070 hombres. 50.070 hombres simplemente por hacer esto, mirá. No es que salieron a matar, no es que salieron a insultar, no es que hicieron grandes ficholas, simplemente fue cuando vos te querés consagrar a Dios, tenés que entender una cosa. Dios te va a pedir que te consagres en serio. En serio. No quiere decir que vas a ser un santo de un día para el otro, no. No quiere decir que vas a dejar todo de un día para el otro, gloria a Dios se lo puedes hacer. Pero quiere decir que cada día te vas a esforzar más.
te vas a esforzar más, te vas a esforzar más para poder cada día ser un poquito más diferente al que fuiste ayer. Ser un poquito más como Dios quiere que vos realmente seas. Un poquito. Un poquito hoy, un poquito mañana, un cachito pasado. Y así mismo nuestras actitudes de la vida van cambiando. Porque Dios no ha perdido una batalla. Cuando hacemos las cosas bien, como a Dios le agrada, 1 Samuel 7, del capítulo 3. ¿Tenés? Hago las cosas bien como a Dios le agrada, ya estoy acá, ya estoy en la presencia de Dios, ya decidí no mirar dentro del arca, hacerle caso a lo que Dios me mande. Y dice, 1 Samuel 7:3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Dejad los ídolos. No sé cuál será tu ídolo, si será dioses ajenos. Cuando habla de dioses ajenos significa todo lo que no es Jehová, todo lo que es nuestro Dios, dioses ajenos. Y Astarón era la diosa de toda esta, de Canaán, de todas esas tierras, que también la tenemos que dejar. Es una diosa muy fuerte y tenemos que empezar a dejar todas esas cosas. Versículo 4, mirá lo que hicieron los hijos de Israel. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, que son los ídolos, y a Astarón, y sirvieron solo a Jehová. Una vez que hicieron esa consagración, podemos ver que el pueblo pudo vencer por fin a los filisteos. Versículo 10 de 1 Samuel 7. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, y los enemigos. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpam, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. Salieron y los pudieron vencer, los corrieron por todos lados y los mataron a todos. ¿Por qué? Porque habían decidido empezar a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque habían decidido en su corazón dejar los ídolos, dejar a Astarón, dejar los Baales y consagrar su vida realmente a Dios. Cuando habla de ídolos, de Baales, muchas veces nosotros lo asociamos directamente con las estatuas. Y esto va más allá de las estatuas o de cualquier tipo de adoración. También va todo aquello que ponemos delante de nuestro Dios. Ese es un ídolo. Cualquier cosa que yo ponga delante de nuestro Dios es un ídolo. Puede ser nuestra familia un ídolo, puede ser nuestros hijos un ídolo, puede ser nuestro matrimonio un ídolo. Todo lo que pongamos delante de nuestro Dios ocupa el lugar y el trono que solamente le pertenece a Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie. Lo primero que va a hacer Dios es sacarlo. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. No vaya a ser cosa que en el trono de Dios hayamos puesto a alguien que vamos a perder, porque Dios lo va a sacar. Porque Él no comparte su gloria con nadie. El trono le pertenece solamente a Él. Yo te recomiendo que todos los días limpies el trono de Dios y dejes que Él gobierne sobre nuestras vidas. Amén. ¿Cómo mejoran las cosas cuando hacemos las cosas bien? Acá vemos cuando los hijos de Israel fueron vencidos, pudieron recuperar el arca, parecía que Dios estaba muerto. Eso no fue la única vez que pasó. Ustedes que acompañen al libro de Daniel, y acá vamos a ver algo tremendo. Ya estoy terminando con esto, temprano todavía. No lo uso. El libro de Daniel, busquen. Acá lo tengo, el libro de Daniel. Esto lo estuvimos viendo en la clase el jueves. ¿Se acuerdan lo que había pasado con Daniel?
como el rey Nabucodonosor se había llevado a todo Israel a Babilonia. El pueblo de Judá, de Israel, tenían el templo. Entonces lo mismo que pasó con el arca. Ellos pensaban que solamente la presencia de Dios estaba en el arca, y en este tiempo ya todo el pueblo de Israel pensaba que la presencia de Dios solamente estaba en su templo. Entonces eso le hacía que ellos pensaran que jamás serían vencidos. Ya habían vencido a sus hermanos y ellos todavía no habían sido tomados. 150 años antes vinieron los asirios que se llevaron a la tribu del norte, se los llevaron preso a Siria. Cuando vinieron contra ellos, clamaron a Dios y Dios los liberó. Entonces estos se le agrandaron y dijeron, como tenemos el templo acá en Jerusalén, nada nos puede tocar. Entonces de repente empiezan a hacer las cosas mal delante de Dios. Otra vez lo mismo. Hacen las cosas mal, empiezan a adorar ídolos, empiezan a hacer lo que bien les parece, él, sus reyes y todo lo que lo seguían todo el pueblo. Entonces de repente Dios se enoja de tal manera que levanta a un rey de Babilonia llamado Nabucodonosor y lo trae para que se lo lleve y lo destruya. Entonces otra vez parece lo mismo. Nuestro Dios es tan poderoso que no puede ser vencido. Gloria a Dios. Hago lo que quiero y de repente nuestro Dios es vencido. Parece que otra vez fue vencido. Entró a Babilonia, entró Nabucodonosor a Jerusalén, destruye todo Jerusalén, destruye todo el templo y no solamente eso, sino que se lleva todos los utensilios de oro, se los lleva a Babilonia. Otra vez, Dios parece totalmente vencido. Cuando se lleva gente también para Babilonia como esclavos, dice la palabra de Dios acá en Daniel que se lleva a 4 muchachitos, 12 años, dice que tenían 14 como mucho. ¿A qué edad tenemos que empezar a educar a nuestros hijos en la palabra de Dios? Acá Daniel dice que tenía 12 años. Primera Daniel 1, versículo 7. ¿Preguntaste? El libro de Daniel. A estos, versículo 7, el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel, le puso Belsasar. A Ananías le puso Sadrach. A Misael le puso Mesac. Y a Azarías le puso Abed-nego. No solamente lo había vencido al pueblo, sino que estos 4 siervos de Dios perdieron hasta su identidad. El enemigo le había puesto nombres que pertenecían a los dioses de ellos. Habían perdido toda identidad. Entonces vos imagínate, yo tengo un Dios que confío. De repente las cosas no me empezaron a ir bien. Se me fue todo al tacho, perdí todo. Como le pasó a estos jóvenes. ¿Vos qué haces? ¿Realmente seguís creyendo en Dios o pateo el tablero y me voy por ahí y no me interesa más nada? ¿Qué haces con tu vida? ¿Seguís confiando en Dios o ya empezás a aflojar y bueno, sigo yendo para que no me llame Sabrina y me llene de mensajes? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no fuiste? O Cari también. No me llenen de mensajes. Por eso te lleno. O seguís confiando en Dios, a pesar que las cosas no te salen bien. Fíjate lo que pasa en el versículo 8 de Daniel 1. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué Daniel, un nene de 12 años, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía? ¿Por qué Daniel propuso no contaminarse? Si su Dios había sido vencido, si su pueblo había sido destruido, si sus familiares habían sido muertos, ¿en qué confiaba Daniel? ¿En qué confiaba? ¿En un Dios que había perdido? Perdió sus familiares, perdió su familia, sus propiedades, era un príncipe, o sea que venía de un estatus bastante alto, perdió todo, terminó siendo un esclavito, un esclavo. Y a pesar de haber perdido todo, él en el medio de la nada, cuando no tiene nada, dice, yo no me voy a contaminar. Mi corazón no se va a contaminar. O sea que lo que está diciendo acá es, yo sigo creyendo en Dios. Si yo estaría ahí con Daniel, le preguntaría, ¿qué crees de Dios? ¿No le preguntarías eso vos? ¿Qué crees de Dios? ¿No ves cómo estás?
sido muertos. ¿Dónde está tu casa? Tu buena casa, porque era un estatus alto. Comía bien todos los días, sabía que andaba bien Daniel. ¿Dónde están? ¿Dónde están tus hermanos? Habían sido destruidos. ¿Dónde está tu vecino, tu vecindario? ¿Dónde está el templo de tu Dios? Que fue vencido, y en el templo de acá a la vuelta están todos los utensilios acá. ¿Para qué? ¿Para qué decidí no contaminarte? ¿Para qué? Ahora yo te digo a vos, como te están yendo las cosas, no estás ganando el lujo igual que yo, no. ¿Para qué seguís diciendo que no te vas a contaminar? ¿Estás diciendo eso, no? ¿Estás dispuesto a no contaminarte? Pero si no te está yendo bien. ¿Sabes por qué? Porque yo amo a Dios, más allá de que me vaya bien o no me vaya. Yo amo a Dios porque sé que Dios me va a sacar de la situación que estoy viviendo. Yo amo a Dios porque yo confío en un Dios que no ha perdido un gramo de su poder. Y yo sé que la situación que estoy viviendo es porque Él lo permitió. Y Él tiene totalmente el control. Y Él en algún momento me va a sacar o me vas a dar la fuerza para poder sobrellevar la situación que estoy viviendo. Él lo puede hacer. Por eso Daniel dijo, no me voy a contaminar, yo sigo confiando en mi Dios. Y Daniel termina siendo el segundo, después del gobernador, después del gran rey, estaba Daniel. Daniel tenía todos los lujos, Daniel tenía todo las bendiciones de Dios, y Daniel salvó más de una vez a sus amigos de haber sido muertos por la espada de Nabucodonosor. Ya para cerrar, capítulo 3 de Daniel, vamos a ver sus otros 3 amigos. Ni siquiera el nombre no lo sabe nadie. Todos los llamamos Sadrac, Mesach y Abednego. Vos le preguntás a cualquiera por los nombres de los amigos de Daniel y todos te van a decir Mesach, Sadrac y Abednego. Perdieron toda su identidad. ¿Se acuerdan que se llamaban así? ¿No? En otro versículo dice que se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Nadie se acuerda del nombre ese. Habían perdido hasta su identidad más profunda. Entonces de repente el rey Nabucodonosor dice, voy a hacer una estatua de oro, y todos cuando escuchen la música se van a arrodillar y van a adorar la estatua de oro. Todos. Entonces empezaron ahí a tocar la música y todo el pueblo al piso y a adorar la estatua de oro del rey. Porque había tirado un edicto que decía que el que no se arrodillaba iba a ser muerto, moriría. Entonces de repente aparecen estos 3 amigos de Daniel, se los conoce así, y escucharon la música, vieron arrodillar todo, pasaba el rey, miró así, vuelve a creer, todos arrodillados ahí, y allá 3 parados. Así, y un paradito así, una mano en el bolsillo, calculo, mirando, tratando de que no lo vean. Imagino que estaban disimulando, mirando para todos lados, pero quedaban evidentes. Esos 3 no se habían arrodillado. Entonces el rey los manda a llamar y dice, vengan, ¿cómo que ustedes no se arrodillan delante de mi estatua? ¿Ustedes saben que yo los puedo matar? ¿Ustedes saben que van a morir? Entonces ellos dicen, es tremendo. A ver si está en el 24, versículo 24 de Daniel 13. No, ese es el final, perdón. 15. Escuchad lo que dice. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Entonces le está diciendo, muchachos, ustedes no se arrodillan. ¿Por qué no se arrodillan? ¿Qué Dios te va a librar de mi mano? Jehová. Pero si Jehová no vencí, mirá cómo está tu pueblo. Mirá cómo está el templo destruido. Si yo destruí tu pueblo, ¿qué Dios te va a librar de mi mano? Si yo soy más poderoso que Jehová.
A veces nos da ganas de, cuando el mundo nos dice eso, de tirarnos de rodillas y empezar a adorar, porque nuestra fuerza empieza a caer. Pero estos tres no hicieron eso. Estos tres se pusieron las pilas y dijeron, versículo 16 del capítulo 3 de Daniel: Sadrac, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Yo sigo creyendo en ese Dios. Ya sé que mi templo fue destruido, ya sé que mi ciudad fue destruida, ya sé que todo lo que tenía lo perdí, ya sé que mis sueños fueron rotos, ya sé que la prosperidad que tenía ya la perdí, yo sé que muchas veces perdí mi familia, perdí esto, perdí lo otro, yo no sé, se perdió todo. Pero, oh rey, yo sé que mi Dios me lo puede devolver. Yo sé que ese Dios puede librarme del fuego, del horno ardiente. Yo sé que ese Dios me puede librar de la mano de este rey tirano, de Nabucodonosor. Yo sé que este Dios me puede sacar de la situación que estoy viviendo. Yo sé que este rey me puede ayudar. Este Dios, ¿verdad? Me puede ayudar. Me puede sacar. Versículo 18. Y si no, o sea, si no me libra de tu mano, si no me libra del horno, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sabes, rey, que si por ahí tengas razón, por ahí tu mano sea más poderosa y Dios me entregue en tus manos y termine destruido, aún así yo le seguiré siendo fiel a Dios. Aún así yo seguiré parado frente a mi Dios, dándole solamente la gloria y la adoración a Él. Podré perderlo todo, podré sufrir mucho, podré estar enfermo, podré pasar mil y una, pero sabe una cosa, Satanás, sabe una cosa, mundo, yo no me inclinaré delante de ti, yo le seguiré dando la gloria a Dios. Wow. Estos hombres a mí me asombran, porque si más o menos lo hubiese ido bien en la vida, bueno, yo confío en ese Dios que me lleva bien, pero cuando a nosotros nos está yendo mal y seguir confiando en Dios, eso es fe. Cuando te está yendo mal y seguís viniendo a la iglesia, eso es fe. Cuando te está yendo mal y no te quedas quejándote en tu casa, o te vas a los boliches, o terminás borracho por ahí, o terminás adulterando por ahí, sino que decidís seguir firme en el camino de Dios, eso es fe. Y Dios va a respaldar esa fe. Ya para cerrar, quiero leer esto que es impresionante. Sé que la mayoría lo conocen, pero vamos a leerlo. Daniel capítulo 3, versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abed-Nego. O sea que se puso furioso, como un toro, le salió humo por las narices. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más que lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tomaran de su ejército, que ataran a Sadrac, a Mesach y a Abed-Nego para echarle en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. 22. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, a Mesach y a Abed-Nego. O sea, los guardaespaldas, ¿no? 23. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Imagínatelo, gente grandota, lo alzaron, estaban ataditos, pero lo llevaban así. Se paran delante de la puerta y el horno empieza a tirar tanta llama que los mata a los que llevaban atados. Lo tiran de yo acá ahí y dicen, Ray, quiero hablar con usted un cachito, Ray. ¿Es tarde para empezar a arrodillarme? ¿Es tarde? ¿Todavía tengo tiempo? Desatame y vas a ver cómo me arrodillo, no hay problema. Yo no sé si no hubiese hecho eso.
Porque todos somos buenos cuando decimos vamos a ser fieles a Dios. Ahora cuando el horno se empieza a calentar, ahora cuando las cosas no empiezan a salir, todo en la buena podemos decir, cómo ama a Dios, cómo se lleva a Dios. Pero acá ya lo estaban llevando atadito al horno de fuego. Ya la gente que estaba alrededor de ellos ya estaban muriendo quemados. Y como lo agarraron así, lo arrojaron dentro del horno de fuego. Ya está, cocinados. Cumplieron su palabra de no adorar esas imágenes. 24, ya cierro con esto, escucha esto. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaste a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejos del rey, y para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Ese es nuestro Dios. Dice que los arrojó atados. Cuando vuelve a mirar, los ve desatados. En primer lugar, cuando está en la presencia de Dios, no hay cosa que te pueda atar. Porque dice que ahí nomás vio a un cuarto, que el aspecto era como el Hijo de los dioses. Es una cristología. Ahí lo vio a Cristo, a Jesús, con ellos dando vueltas y empezaron a danzar dentro del horno de fuego. Cuando el diablo te quiera meter fuego, acuérdate que estás con Jesús danzando en el medio. Tenés que aprender a danzar en medio de las pruebas, dándole la gloria a tu Dios, a no ceder a pesar de las presiones, a decir que sos hijo del rey y que tu Dios no está muerto. Simplemente algunos han perdido la gloria. Y cabot, han perdido la gloria. El tema es que yo no la pierda. El tema es que yo, como Sadrach, Mesach y Abednego, aunque el rey me apure, aunque me amenace con fuego ardiente, yo le pueda decir: rey, no conoces a mi Dios. Si vos conocieras a mi Dios, cerrarías tu boca y te irías para otro lado, porque mi Dios me puede librar. Y si no me llega a librar, allá en el cielo estaré mucho mejor. ¿Amén? Amén. Hermano, con esto quiero decirte que tu Dios no está muerto. No aflojes. Si estás en el horno de fuego, no aflojes. Esperá y vas a ver cómo vas a danzar con el Señor en medio de todo eso. Amén. Si la gloria de Dios ha ido de tu vida, y cabot, y recuperaste el arca, porque estás acá, la recuperaste. Hacer las cosas como Dios quiere. Aunque sea una miradita, mató a 50.000 y pico de hombres. Hacer las cosas como Dios quiere. Y vas a ver cómo tendrás triunfo en medio de todas tus batallas. Amén. Oramos, ¿qué te parece? Ahí donde estás, cerra tus ojos. Oh, gloria a Dios, mi Señor. Padre, mi Dios, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Tú eres el Dios que nos hace danzar en medio de las pruebas, Señor. Aunque parezca que nuestros pies se están quemando, Señor, tú estás con nosotros. Estamos libres en medio de esas pruebas, Señor, si confiamos solamente en ti, papá. Aún ni olor a humo tendremos, Señor, cuando tú nos saques de ese horno. Y todo será para tu gloria, papá. Así como Daniel, Señor, queremos, aunque no veamos nada, queremos no contaminarnos con el mundo, Señor. Queremos mantenernos santos para ti, Señor, aunque no veamos nada. Aunque la presencia de Dios haya sido tomada y haya nacido el cabot en nosotros, la hemos recuperado en el día de hoy y queremos hacer las cosas como a ti te agrada. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pido por mis hermanos que han recibido esta palabra, Señor, que entiendan que tú no estás muerto, en primer lugar,
Segundo, que tú no has perdido una batalla, Señor, sino que la gloria muchas veces se ha ido de nosotros. Pero tú sigues siendo Dios que nos amas y nos esperas con los brazos abiertos. Por eso, Padre, te pido por cada uno de ellos, bendícelos, que esta palabra empiece, Señor, a brotar en sus corazones y cuando estén pasando situaciones difíciles, se acuerden del horno de fuego y que tú estás en medio con ellos, Señor. Ayúdalos, bendícelos, Señor. Padre, te pido que los acompañes en regreso a sus casas, Señor, y que tu presencia esté siempre con cada uno de nosotros. Papá, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, te damos toda la gloria y la honra solamente a ti. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén, amén. Hermano, que Dios te bendiga. Nos vemos entonces mañana para que vienen a trabajar y que tengas una excelente semana. Amén. Bendiciones.